Oye, esta mañana tenemos un título para poder destacar. Tiene que ver con nada más y nada menos que con CADEM. Una nueva encuesta Plaza Pública CADEM mostró un escenario complejo para el gobierno de José Antonio Kast, con ninguna de sus áreas de gestión superando el 50% de aprobación. Las mayores desaprobaciones se concentran en comunicaciones, delincuencia, economía, narcotráfico y funcionamiento de la justicia. Esto es llamativo. El sondeo también midió la percepción sobre la llamada mega reforma o proyecto de reconstrucción nacional, que mantiene más rechazo que respaldo ciudadano. En paralelo, el gobierno ingresó una indicación para que instituciones públicas y privadas entreguen datos de migrantes irregulares sometidos a procesos de expulsión. Desde el Frente Amplio nos acompaña la diputada Constancia Schönhaut para conversar de este tema. ¿Cómo estás, Constancia? Buenos días. Hola, muy bien. ¿Cómo están ustedes? Muy bien. Qué bueno. Diputada, gracias por acompañarnos esta mañana. Hay un dato bien fuerte en esta nueva CADEM, que ninguna área del gobierno supera el 50% de la aprobación. Y además la llamada mega reforma sigue teniendo más rechazo que apoyo ciudadano. Entonces, la pregunta de fondo que me gustaría hacerle, ¿el gobierno está perdiendo respaldo o simplemente todavía no logra dar resultados concretos a la gente? Mira, yo creo que es muy importante una discusión que se ha dado durante las últimas semanas, o más bien, más que una discusión, la evidencia, ¿no?, de que tenemos un presidente que salió electo con dos promesas centrales: seguridad y control de la inmigración, ¿no? Y apenas llegó a la moneda, lo primero que hizo fue avanzar en otras dos agendas: rebaja los impuestos a los más ricos, recortes sociales profundos. Y evidentemente esa disociación entre lo comprometido en la campaña y lo que hoy día está haciendo, yo creo que tiene un impacto importante en la ciudadanía. Y de hecho en la academia es muy interesante cómo ha bajado la expectativa y la aprobación de la ciudadanía respecto a la capacidad del gobierno para hacerse cargo en materias de seguridad, de costo de la vida, y destaca simplemente, creo que lo que más destaca es como relaciones internacionales, ¿no? Y yo creo que eso habla de una completa desconexión de este gobierno con lo que está viviendo la mayoría de la ciudadanía. Lo que no hemos enterado el día de ayer con los decretos de ajuste presupuestario es, por ejemplo, que la salud va a tener $500 millones en recortes anuales. Uno de los lugares más afectados va a ser, por ejemplo, la comuna de La Cisterna, una comuna popular, donde el APS va a significar el recorte de cerca de 400 millones, va a significar 30.000 menos atenciones anuales. Y esa es la situación de la que estamos hablando. Mientras tanto, en la Comisión de Hacienda, hace 2 días atrás, lo que se aprobó fue la rebaja del impuesto corporativo del 27 al 23, pero que en realidad con la aprobación del crédito tributario por el empleo, en verdad va a bajar a 20, en palabras del propio ministro Quirós. Tenemos la reintegración del sistema. Todo eso nos suma aproximadamente $2.500 millones al año, ¿no? Y todo eso es plata que, en vez de estar financiando la salud y la educación, se va a ir directo a los bolsillos de un par de millonarios de nuestro país. Claro, y justamente ayer vimos al alcalde Bodanovich junto a Mónica Rincón en CNN, y él explicaba que debido a este recorte en la área de salud, lamentablemente los centros de salud de la propia comuna de Maipú van a tener que cerrar a las 3 de la tarde. ¿Qué opinas sobre eso? Es que, de nuevo insistir, mira, de verdad, uno intenta mantener la calma en esto, ¿no?, y la cabeza fría. Yo soy mala para hacer política con adjetivos, pero yo veo la falta de pudor en la tramitación de esta mega reforma del gobierno. Veo la falta de, el nivel de indolencia al momento de anunciar los recortes que están haciendo. Y yo de verdad creo que este es un gobierno no solo imprudente con el futuro de Chile, sino que sinvergüenza con la mayoría de los chilenos y chilenas. Y muy bien sabemos que el gobierno llegó con una promesa muy clara, que era orden, control, seguridad, crecimiento. ¿Cree que hoy la ciudadanía siente que ese relato todavía no se traduce en resultados con la ministra Steiner? Definitivamente. La ciudadanía, mira, más que tratar de interpretar a la ciudadanía, voy a hablar de algunos hechos concretos. La ministra Steiner no ha presentado ni un plan efectivo en materia de seguridad, ni una nueva propuesta. Nos dijeron que la solución para la migración en el norte iba a ser la zanja, ¿se acuerdan? Era una de las promesas centrales, la zanja. ¿Y qué es lo que nos enteramos? A 2 semanas de iniciado el gobierno, que en verdad habían calculado mal, y entonces van a poder terminar la zanja después de 7 gobiernos. Por tanto, en verdad, eso no va a ser una política efectiva. Y esa era la política central del gobierno en materia de migración. Y cuando hablamos de seguridad, citamos a la ministra Steiner a una sesión especial en sala, y la verdad es que, además de leer permanentemente, no ser capaz de expresar con ideas claras, objetivos,
cuál era su plan para materia de seguridad, simplemente se quedó en decir cuál había sido su trayectoria como fiscal y que querían que los dejáramos trabajar porque iban a hacer cosas. ¿Cuáles? Ninguna. Entonces, hechos concretos no hay, planes no hay. Por supuesto que la ciudadanía siente que no se ha hecho nada porque francamente no se ha hecho mucho. Hay una crítica por parte de la administración que dice que el Frente Amplio y el Partido Comunista no los dejan de alguna manera expresarse en el Congreso. ¿Cuál sería su respuesta? Por supuesto que pueden expresarse. Nosotros los citamos a la comisión especial, a la sesión especial de la Cámara para que pudiese expresarse. Ya, pero Poduje dice que no pudo exponer los planes de emergencia ni responder las observaciones de Contraloría. 8 personas vinimos a hacer nada, denunció. La izquierda prefiere bloquear, dicen algunos. Eso es la Comisión de Vivienda. Claro. O sea, que de alguna manera se están dando como una extensión en el Congreso donde no se termina conversando. No, es que, mira, ayer tuve esta misma conversación como una especie de teoría del empate de que aquí nadie quiere dialogar con nadie, y eso no es cierto. ¿Ya? Aquí hay un gobierno que inició una reforma tributaria con suma urgencia, que nos tiene votando hasta total despacho, que vamos a tener que tener 2 días la próxima semana en sala para discutirlo. Tenemos una ministra que la citamos a sesión especial porque no asistió a las invitaciones previas que le hicieron en la Comisión de Seguridad, por tanto la citamos desde la Cámara, y tuvo 1 hora y media para hablar, que fue la hora y media en la que expuso al final de la sesión. Pudo hablar todo lo que quiso. Y en la Comisión de Vivienda, yo no soy parte de ella, pero entiendo, lo que ocurrió es que el presidente de la comisión se extendió con la sesión, estando la Contralora, a quien también le estaban escuchando, y cuando termina la sesión, recién ahí le iban a dar la palabra al ministro, y para eso se requiere, digamos, extender la sesión. Y para eso, pero eso es un mal manejo de los tiempos. Nosotros estuvimos o una estrategia. Del presidente de la comisión, será. Claro. Porque el presidente de la comisión es el que maneja los tiempos, el que da las palabras, el que puede cortar las palabras, el que determina el tiempo de las palabras. Y el que lleva el reglamento. O sea, ¿bajo qué artículo del reglamento una persona, minoría además, en la comisión, podría negar un debate? No, no es así. No, entonces se está instalando un escenario de empate donde los dos... No es un empate. Y yo soy parte de la Comisión de Economía y estuvimos dialogando en la última comisión con el subsecretario de Cultura y el subsecretario de Economía. Y estuve con la ministra de la Mujer en la Comisión de Mujer el día miércoles. O sea, los espacios están, la conversación están y la construcción está. Pero de nuevo, cosas de las que yo les planteé a esas 3 autoridades. ¿Dónde está la agenda legislativa en estas áreas? Porque este gobierno solo está enmerado en bajar los impuestos. Pero cuando le dije, bueno, ¿cuándo viene el proyecto de ley de fortalecimiento del pago en 30 días para las pymes? Silencio, ¿no? Entonces, también lo que estamos haciendo es apretar un poquito, porque está súper bien escucharnos entre todos, pero tenemos que ponernos a legislar. Y eso es lo que estamos pidiendo al gobierno, que tenga agenda. Porque hoy día la verdad es que hay sequía legislativa, salvo para efectos de bajarle los impuestos a los más ricos. Y entrando también al tema migratorio, también hay un tema y un debate muy sensible. El gobierno hace unas pocas horas propuso que hospitales, colegios, incluso instituciones previsionales puedan entregar datos de migrantes irregulares sometidos a procesos de expulsión. Primero, me gustaría preguntarle qué le preocupa de esta medida, considerando que hay menores de edad, niños, niñas y adolescentes que se podrían ver involucrados en esta medida que quiere tomar el gobierno. Es una medida ineficiente, inefectiva y que habla de la incapacidad de este gobierno de tener políticas públicas reales. O sea, esto va a tener 2 consecuencias. Primero, una persecución de todos contra todos, ¿no? Los funcionarios de la salud y los funcionarios de la educación están para promover salud y educación. Lo otro le corresponde a otras instituciones. Tenemos un Ministerio del Interior, un Ministerio de la Seguridad, tenemos una institución especializada en materia de migración en nuestro Estado. Y segundo, este tipo de amenazas públicas que se hacen de estas características puede terminar teniendo impactos gravísimos, por ejemplo, en la salud pública. Porque entonces las mamás no van a ir a vacunar a sus hijos, ¿cierto? Y si no vacunan a los hijos, ¿qué pasa? Podemos tener nuevos brotes en materia de salud pública y teniendo todos al final un problema. Los niños comenzarían a faltar al colegio también. La falta de escolaridad. ¿Y qué pasa cuando los niños no están en el colegio? Están en la plaza. Cuando están en la plaza, ¿con quién se juntan? Ya, pero esas son las consecuencias y estoy de acuerdo con ello. Pero indudablemente hay un mandato al presidente que incluso hace que plantee que hizo una hipérbole y no una metáfora en relación al tema migratorio. Hay un deseo de la ciudadanía de poder ver el tema con ciertos límites. No podemos estar de acuerdo, no, pero... Está la sensación ciudadana. Por supuesto. ¿Y ahí qué es lo que hay que hacer? Bueno, tomemos lo que veníamos haciendo primero, ¿no? ¿Qué es lo que venía funcionando? A ver, en materia de migración,
Yo creo que hay algo que tenemos que tener todos claro y que yo diría que a esta altura es consenso, distinguir. Migrantes que vienen de manera regular, que vienen a trabajar y aportar al país, súper bien. Y tenemos la situación de la migración irregular. Y para eso lo primero es evitar que tengamos nuevos ingresos irregulares, ¿no? Para eso, durante los últimos 4 años se llevaron adelante distintas políticas, programas y fortalecimiento de las instituciones fronterizas, incluyendo el despliegue de las Fuerzas Armadas, precisamente para poder disminuir el ingreso irregular. Resultados concretos, disminución de cerca de un 54% del ingreso irregular en comparación al 2021, ¿no? Eso es una política efectiva que tiene resultados concretos y eficientes, porque al final uno tiene que hacerse cargo del problema y de la sensación, de la sensibilidad ciudadana, pero con propuestas que resuelven el problema. Y lo segundo tiene que ver con las expulsiones, ¿ya? Parte importante de la discusión sobre esta supuesta metáfora de la expulsión de 300.000 migrantes es que se le dijo en todos los tonos, en los debates presidenciales, los expertos, los periodistas, en los debates, eso es muy caro y si se quiere hacer, necesita una inversión importante, necesita conversaciones diplomáticas y necesita una política, digamos, bien contundente para poder llevarlo adelante, con distintas estrategias, con colaboración internacional. Entonces, evidentemente, no era una metáfora, una mentira lo que planteó, pero se puede ir haciendo. Y el último vuelo de expulsión que se hizo fue uno que ya venía, digamos, agendado desde el gobierno anterior, porque el gobierno anterior fue uno de los gobiernos donde más expulsiones se hicieron. Entonces, con sistematicidad, con compromiso, con recursos, esto se puede hacer. Y eso es parte de lo que se puede hacer. Y lo otro está permanentemente en las fiscalizaciones que se realizan a diario con las policías, con los municipios, en distintas instancias donde también logras dar con migración irregular. Y esas son cosas que han venido funcionando. Pero lo que no puedes venir y decir es, voy a tirar una idea que se me ocurrió hoy día en la ducha, a ver cómo funciona. Sin entender que eso trae otras consecuencias que después te van a tener en 3 años más teniendo otro problema gigante para el cual no previste. Entonces, por supuesto que cuando uno dice, esta es mi solución, tengo que tener clarísimo cuáles son las posibles consecuencias negativas. Porque si no, voy a estar generando otro problema. Y lo que queremos es ir resolviendo todos los problemas. No creando unos para ir a... no quitarle... ¿Cómo se dice? No quitarle el coso a un santo para ponérselo a otro. El coso. El coso. El coso. Yo también... yo tengo también la palabra en la punta de la lengua. No quitarle... A ver, primero está el cascabel al gato. Puede sí, ser. no, pero no el cascabel. No el cascabel. Desvestir un santo para vestir otro. Eso, desvestir. Un coso. Diputada, en otros temas, la encuesta CADEM, por otra parte, también mostró algo fuerte, que la gente le cree mucho más al ex subsecretario Rafael Arauz que a la ministra Jimena Lincolao, debido a toda esta problemática que sucedió debido al recorte que iba a haber dentro de su personal, de las 40 personas. ¿Usted cree que hay ahí un problema de credibilidad al gobierno? Mira, yo diría que sí. Diría que, a ver, ¿qué es lo que a mí me pasa con el gobierno? Y que es como... ¿Cómo se llama este concepto del gaslighting? Uh-huh. ¿No? Sí. Como que te hacen sentir que tú estás loca y que lo que está pasando en realidad no está pasando. Entonces te dicen, vamos a descontinuar todos estos programas. Y después te dicen, no, si no era descontinuar, era reformular. Es distinto, te alarmaste porque nada. Vamos a recortar 500.000 millones de dólares en salud. No, pero no va a afectar el derecho a la salud, po. Ayer una diputada decía, va a afectar los hospitales, pero no va a afectar la atención de salud. Entonces uno dice, ya... vamos a expulsar 300.000 migrantes. Pero ¿cómo ustedes creyeron que le estaba hablando en serio? Obvio que era una metáfora, si lo dije por decirlo. ¿Me entiendes? Entonces, claro, cuando nos dicen... no, yo hice todas las declaraciones de mis patrimonios e intereses. Y después sale alguien y dice, no, yo no lo hice todos. Los otros me dijeron que no. Entonces, obviamente que todo este ambiente genera cierta desconfianza. Te dicen que es un gobierno que también quiere ir construyendo un futuro para Chile y el crecimiento, ¿no? Está muy esmerado en el crecimiento y todos los estudios mundiales dicen que bajarle los impuestos a los más ricos no genera crecimiento. Entonces, nos tienen todo el rato diciéndonos A, nosotros creemos A y después nos dicen no, entendieron mal. Por supuesto que eso para mí no es solo un problema comunicacional y no es solo un problema de credibilidad. Yo creo que la estrategia de este gobierno es confundir a la ciudadanía
en mantener permanente un manto de velo sobre la verdad real, para poder avanzar en políticas que efectivamente son negativas para el país, que pueden ser beneficiosos para un grupo muy chiquitito, que probablemente es el grupo que representa este gobierno, y son los intereses que representan, que es el 0,01% más rico, que son 1.500 contribuyentes, que son los que más beneficiados se van a ver con esta reforma tributaria, y al mismo tiempo desmantelando todo un sistema de seguridad social, desmantelando todo un sistema de beneficios sociales y desmantelando el Estado completamente para poder financiar esos bolsillos llenos de las grandes empresas. Y con esto solo quiero ponerte de ejemplo. Yo soy diputada del Distrito 11, represento Lo Barnechea, Vitacura, Las Condes, La Reina y Peñalolén. Ahí hay 3 de las 5 comunas que más aportan que más recaudan y aportan en contribuciones. Sí. Y no hay ningún alcalde de mi distrito que le parezca una buena idea terminar con las contribuciones parejo para todos los mayores de 65 años. Porque esto tiene un impacto no solo en el Fondo Común Municipal, que afecta a Maipú, que afecta a La Cisterna, que afecta a Magallanes, que afecta a Juan Fernández, también tiene un impacto directo para el presupuesto de Lo Barnechea, de Vitacura, de Las Condes. ¿Cómo funciona eso? Las comunas entregan un porcentaje de lo que recaudan en contribuciones al Fondo Común Municipal y el otro se lo quedan. Claro. ¿Ya? Entonces, Las Condes y Vitacura, por ejemplo, hoy día aportan el 65%, aportan un poquito más que el resto de las comunas porque recaudan más. Y el 65% de esa recaudación en contribuciones pasa al Fondo Común Municipal. Pero se quedan con el otro 35%. Y ese 35% resulta hoy en día aproximadamente entre el 20 y el 30 y tanto por ciento del presupuesto municipal. Entonces, si tú quitas esas contribuciones, a Las Condes o a Vitacura le quitas también para sus propios vecinos el 30% del presupuesto que tienen. Claro, Pregunta- lo que planteaba Tomás Modanovich ayer, que era que tenían que atender el sistema de basura, solamente se reducía sus labores. Nicolás, notoriamente. debido a lo que dice la diputada, o sea, no me puedo sacar esta pregunta de la cabeza, ¿eso podría significar que Vitacura o Las Condes podría quebrar debido a esta No. reforma de contribuciones? ¿No? No, quebrar no. No. Y ahí es donde opera la desigualdad del sistema. Ok. Pero Las Condes va a tener menos plata para poder tener más áreas verdes, ¿no? Menos plata para financiar sus propias inversiones, que evidentemente en las comunas que tienen más recursos no está en juego sacar la basura, Ok. como sí están las comunas que dependen en un 70% a veces del Fondo Común Municipal. Hay comunas que podrían quebrar, porque dependen del 90 o 95% del Fondo Común Municipal. ¿Como cuáles, por ejemplo, podrían quebrar? Diría que Puerto Natales, por ejemplo, o, bueno, no voy a poner ninguna comuna en particular, Ok. pero voy a revisarlo bien. Pero hay comunas que dependen entre un 90 y 95% del Fondo Común Municipal, ¿ya? Y eso en general son comunas marginadas, rurales o más pobres. Entonces, eso es un problema real. Para las comunas de mi distrito, por supuesto, ese no es el riesgo, pero sí el riesgo es que vamos a tener menos plata igualmente para, si es que queremos, qué sé yo, en Las Condes tenemos piscina municipal, tenemos estadios municipales, tenemos un montón de ese tipo de beneficios. Bueno, eso también va a significar apretarse el cinturón. Entonces, ¿cuál es el consenso? Dale. Solo para complementar, cerca de 265 de 345 comunas del país dependen en gran medida del Fondo Común Municipal, según información de Radio USACH. Quienes reciben más fondos son Puente Alto, Maipú y La Florida. Puente Alto, Maipú y La Florida. Quienes reciben más, Quienes reciben más. pero hay otros que son quienes dependen Financian. más. Están los que financian, que es Santiago, Las Condes, Vitacura y Providencia. Así es. Ujú. ¿No te pareció con Talía ahí? No. Oh. Es que, ojo, que están los que reciben más plata, pero son los otros los que dependen más del Fondo Común Municipal. Porque yo puedo tener poquita plata del Fondo Común Municipal, pero tengo aún menos platita recaudado por mi propio. Y para cerrar, ¿esto cómo se enfrenta en el Congreso? ¿O vamos a ver una aplanadora? O sea, yo creo que lo que hasta ahora hemos visto es una aplanadora. Yo no pierdo nunca la esperanza. Creo que es lamentable que se hayan aprobado la cantidad de artículos del proyecto que en realidad reman al revés, ¿no? No van al crecimiento, no van al empleo, no van a la redistribución de la riqueza que producen todos los chilenos y chilenas. En la próxima semana viene la discusión en sala, ahí vamos a volver a insistir y nosotros vamos a volver a hablar con todos los sectores políticos, con todos aquellos que de verdad entienden que donde tienen que estar puestos los esfuerzos de la política es en atender las mayorías sociales, las necesidades de las mayorías. Y después esto pasa al Senado. Y yo espero que en el Senado exista eso también. Y que cualquier tipo de negociación que se haga para aprobar esta reforma sea de carácter público. Que todos sepamos qué es lo que estamos entregando a favor, o sea, qué es lo que estamos recibiendo de parte del gobierno,
para aprobar esta reforma, porque el impacto de esta reforma no solo va a afectar de aquí a fin de año, probablemente en los próximos 20 o 25 años la vida de todos los chilenos y chilenas. Constanza Chonhaut esta mañana con nosotros. Un placer tenerla. E igualmente, que esté muy bien. Puesto número 2 en esta mañana de día viernes 15 de mayo. El presidente Donald Trump inició en Beijing una cumbre de 2 días con Xi Jinping, acompañado por altos ejecutivos como Elon Musk, Jensen Huang y Kelly Orberg, en una visita centrada en comercio, inversión y tecnología. Pese al despliegue diplomático y empresarial, la primera jornada dejó más simbolismo que resultados concretos, sin un gran acuerdo comercial ni anuncios económicos de alto impacto. Mientras Trump buscó mostrar avances en la relación económica con China, Xi instaló con fuerza el tema de Taiwán como el punto más sensible del vínculo bilateral. El mandatario chino advirtió que si la cuestión se maneja mal, ambos países podrían chocar o incluso enfrentarse en medio de la evaluación estadounidense de una eventual venta de armas a Taipei por unos 14.000 millones de dólares. Camilo, ¿qué significa todo esto? Cuéntanos, Rey del Facto, bienvenido, por supuesto. ¿Estabas almorzando con Donald? ¿Estabas desayunando? ¿Desayunando con Donald? No, en Alaska. Está el presidente de Estados Unidos a esta hora, digamos, haciendo esa escala tan necesaria, ¿cierto?, para conectar Estados Unidos con China. Que pese a que de repente en los mapas los vemos muy cerquita, en verdad están bien lejos. Sí. Un viaje largo. Entonces tenemos harta diferencia horaria y por eso a veces llega con desfase la información que llega desde China. A ver, en resumen, lo que dicen los medios internacionales hoy día es muy simple, muy sencillo. Mucho ruido, pocas nueces. Ya. Harta fotito, harto apretón de mano, harta palabras de buena costumbre, pero de anuncios concretos muy poco. Lo último se centró bastante en lo que es Taiwán y digamos la venta de armas de Estados Unidos a Taiwán. Le preguntaron los periodistas, esto hace minutos, en el mismo avión, como que Trump se puso a hablar con los periodistas en el avión y el reporte que nos llega desde de hecho hay un video ya dando vuelta, es que Donald Trump habló del tema con Xi Jinping, como que reconoce, sí, hablamos del tema, pero que finalmente él no se comprometió a nada. ¿Ya? Y dijo que lo iba a revisar, es algo que iba a revisar. ¿Con comprometerse se refería como un a la conflicto venta de armado? armas. No, la venta de armas. Ya. Venta de armas a Taiwán. También hablaron un poco de presos políticos. Trump mencionó a uno, pero no a un pastor también que ha generado bastante revuelo en China, pero tampoco se llegó a nada. Sí, ese es lo concreto. Habló de Irán, no se llegó a nada concreto. Xi Jinping le solicitó que se abriera el estrecho de Hormuz lo antes posible. Y es un objetivo que Estados Unidos también quiere, Donald Trump también quiere, pero sacando Irán del medio. Claro, pues entonces está complicado. Muchas conversaciones a las que finalmente no se llega a nada. Da la impresión de que... Lo que más me preocupó, Camilo, es escuchar al mandatario chino decir que si no llegasen a llegar a un acuerdo o si se maneja mal la cuestión, ambos países podrían chocar o incluso enfrentarse. Sí, pero quieren evitar eso. Se hablaba mucho, es una suerte de aprendizaje político griego, que es cuando ocurrió esto de que cuando Atenas creció mucho, ¿Ya? Esparta se asustó y empezó la guerra. Y salió con los persas y eso le vino muy mal. Y ahí vino Estos serían como los chinos. Y claro, entonces el equivalente. en el fondo Estados Unidos vendría a ser Esparta, que vio que Atenas, China, creció mucho, se asustaron y generaron, digamos, la confrontación. Quieren evitar eso a toda costa. Es lo que se está... La trampa de Tucídides. Es la trampa de Tucídides, exactamente. Entonces Tucídides. ¿Tucídides? Es difícil. Trampa de Tucídides. Esa es lo que le dijo Xi Jinping. Le advirtió a Donald Trump que Estados Unidos y China deben evitar la trampa de Tucídides. El concepto se refiere a una antigua guerra en Grecia, donde el ascenso de Grecia, de Atenas, provocó un temor casi paralizante en Esparta, porque le estaba yendo bien, convirtiendo el conflicto bélico en algo inevitable. Exactamente, eso mismo. Eso es lo que quiere evitar China a toda costa. Yo creo que lo más polémico, se podría decir, es ver a Elon Musk acompañando a Donald Trump, porque lo último que supimos es que estaban separados. Sí, pues. Estaban peleados. ¿Cachai que en redes sociales, ponte tú, si uno se mete a Google Trends, nivel mundial, no solamente Chile, va a ver que la selfie que le pidió el CEO de Xiaomi a Elon Musk generaba más búsquedas que Donald Trump y Xi Jinping. Claro. Y es un poco de... a ver, es muy bueno. Elon Musk es un poco raro,
pero el otro es como un fan. Qué igual. fan, sí, totalmente. Como que se acercó, le dijo Sí. una fotito. Y lo que causa gracia, por supuesto, es la reacción de Elon Musk. Ahí que vemos, que se ve como entre sí, que no, que quiere Como sacarse la meme. foto. Y después, cuando se aleja, pone una cara de desagrado. De hecho, pone los ojos en blanco y hace Mira, así. ahí está el video, hay video, mira. Ahí está. Es del momento en que le pide la foto y todo. La tomaron de distancia, diga. Claro, como que se intenta hacer el Larry. Y ahí, no, le dice, Viste, ahí se bueno, y acercan. como un poco Mira. como, bueno, serás mi fan. Hay varias señales que dicen que los funcionarios chinos que estuvieron en todas estas reuniones no dijeron ninguna palabra en inglés. Muy bien. Que todo se trabajó con intérpretes y digamos, interlocutando cada uno en su idioma. Eso fue Perdón, lo más cuando dije muy bien es porque conozco parte de la cultura china, tengo una mejor amiga desde los 7 años y ella me cuenta que en China protegen mucho su cultura lingüística, que si vas como turista ellos no te van a hablar en otro idioma más que chino. Entonces qué bueno que también lo hagan también en estas Se relaciones hace- diplomáticas. Mira, y eso es bien interesante porque yo creo que el que mejor la chuntó con los titulares internacionales, o que yo te diría hizo una lectura más profunda de lo que fue esta cumbre, más allá de decir que hubo o no hubo acuerdo, anuncio importante, es el Washington Post. El Washington Post hoy día te tira que en esta cumbre el gran ganador es China, y es porque es la primera vez, y eso es interesante, es la primera vez que Estados Unidos y China se paran de igual a igual. Eso es lo destacan. la noticia es que China está mirando los ojos de Estados Unidos. Exactamente. Antes Antes nunca había habido, digamos, una dinámica en la que fuese tan equitativa a nivel simbólico, a nivel de anuncio, a nivel de respeto mutuo. De hecho, hay un análisis también muy interesante que trajo ayer el New York Times del análisis corporal. Lo vi, muy Ya, bien. eso está muy entretenido porque hacen una revisión y le hacen mucho apunte a este gesto. Normalmente Donald Trump cuando le da la mano a alguien, de hecho lo hizo con Xi Jinping, antes que se vieran lo hizo con Xi Jinping, que era fue un apretón de mano fuerte y con algunos, con los que más ningunea, los tironea. Y que suele también poner la otra mano sobre la de la otra persona. Es que eso Así. es lo nuevo, Claro. porque eso no lo hace nunca. Generalmente los tironean, por ejemplo, está el caso de Macron, está el caso de Sánchez, el de España, El presidente de Ucrania también. que también los tironeaba, Sí. claro, hacía... Con Xi Jinping no solamente le dio la mano, que es lo que destaca el Washington Post, sino que, Nico, hagamos la réplica. Yo soy Donald Trump, Nico es Xi Jinping. Chuta. Esa es la mano normal y Sí. Donald Trump le hace esto. Sí. Como un palmoteo, una suerte de caricia extra. Y esa caricia extra Sí. llama mucho la atención y se entiende como un gesto... De dominancia. No, ni siquiera. Es que vi otros expertos que decían que era dominancia también. No, decían lo contrario. Dicen ¿Ya? que es más bien un gesto de amabilidad extra ¿En serio? para dar cuenta de que yo te respeto. ¿Cachai? Esa es la interpretación, al menos la que Desde trae Washington. el New York Times. Porque igual yo he visto otro artículo que también han hablado de esto y han hecho, digamos, revisiones, pero el New York Times es bien detallado sobre todo con las reuniones. También hace un análisis, por ejemplo, de los tipos de liderazgo. Dicen que Xi Jinping es mucho más serio, sus gestos son mucho más protocolarizados, en cambio Donald Trump tiende a ser siempre mucho más teatral. Entonces, por ejemplo, había un momento en que había que subir una escalera y Donald Trump como que le hace así a Xi Jinping, como en el brazo, como un gesto así de lo acompaño, ¿cachai? Y Xi Jinping hace lo que tiene que hacer, nomás a veces mira. De hecho, no lo recibió es desde el mucho más aeropuerto. No, pues, no lo fue a estuvo recibir. Xi Jinping. Mandó a unos niños. Mandó cientos de niños, de hecho, era como un espectáculo. De hecho, esos mismos niños después se fueron a despedir de Donald Trump antes de abordar el avión. Y Donald Trump le hizo el gesto de saludo. Los saludó porque antes en la bajada como que ni los pescó. Y ahora hizo así como antes de subirse finalmente al Air Force, que es el avión que lo va a traer de vuelta a Estados Unidos. 9 de la mañana con 36 minutos. Momento de pasar al primer puesto de esta jornada. La senadora Camila Flores enfrenta un nuevo flanco político y administrativo luego de que se conociera que el servicio electoral rechazó una parte importante de los gastos rendidos por su campaña parlamentaria de 2025. Según los antecedentes difundidos, la parlamentaria solicitó inicialmente 143,5 millones en reembolsos, pero que el organismo habría aprobado solo 21 millones, dejando observaciones por más de 122 millones. Qué increíble. Ese caso instala
denuncia se instala dentro de una conversación penal que ya afecta a Flores por presunto fraude al fisco en el denominado caso Cuota Flores. Tras esta publicación, la senadora negó categóricamente la versión, acusó de presentación incompleta y tendenciosa y sostuvo que el CERVEL ya habría autorizado el reembolso de la mayoría de los gastos rendidos. Sí, mira, la noticia más allá de lo del CERVEL, lo vamos a contar, lo del CERVEL, partiendo con eso, pero hay algo más profundo y a lo que hay que prestar mucha atención porque está muy relacionado con la aprobación de la, aprobación o no, de la mega reforma. Tal como tú decías, Geraldine, finalmente lo que sale en un reportaje de la segunda, esto fue portada de la segunda, que el CERVEL le retuvo el 85% de los fondos que tenía que reembolsar a Camila Flores por temas de campaña. Camila Flores salió a desmentir esto, acusó al diario La Segunda de que ni siquiera le pidieron la versión para tenerlo. Fue muy dura en ese sentido. Ahí estamos viendo el artículo. Pero además dice que es noticia desfasada porque ellos ya hablaron ya hubo un proceso de reclamo al CERVEL en donde finalmente le entregaron más dinero del que ahí sale. Y que incluso el proceso de apelación en el TRICEL ya está en curso, en el que ellos presentan un recurso para que finalmente tratar de obtener el 100% del reembolso. No es la única, son otros también los diputados que están en esto, pero lo importante, más allá, digamos, del caso CERVEL, es que, bueno, Camila Flores está involucrada en una investigación penal que es paralelo a esto, que es la Cuota Flores, que tiene dos cosas que valdría rescatar respecto al sector. Algo que afecta no solamente a Camila Flores, sino que también al oficialismo. Uno es la relación con los aliados, cómplices, las personas que lo rodean finalmente. Que cuando tú maltratas a las personas que son tus aliadas por muy bajo en el escalafón de remuneraciones o lo que sea, te puede traer problemas graves como el que estamos viendo con Camila Flores o como el que se le puede abrir a Lincoln Lago en el Ministerio de Ciencia. Y así con digamos, los distintos funcionarios. Poduje también tiene una mini rebelión también al interior del MIMBU. Te puede traer problemas, consecuencias que pueden ser graves y que en este caso le pueden costar no solamente a Camila Flores digamos, la posición política que tiene, que de hecho la enviaron al Tribunal Supremo en Renovación Nacional, sino que también le puede costar la mega reforma al gobierno. ¿Y por qué lo digo? Camila Flores está en esta arista penal. Esta arista penal, lo que debiese proceder después de las investigaciones que está haciendo Fiscalía es solicitar el desafuero de Camila Flores. Y solicitar el desafuero de Camila Flores implica también solicitar una eventual formalización de Camila Flores. Eso va a implicar que Camila Flores no va a poder legislar en el Senado. Y si no puede legislar en el Senado, no va a poder participar de la discusión ni tampoco votar en el contexto de mega reforma. Da la impresión de que el gobierno está apurado por llevar esta conversación al Senado justamente para contar con Camila Flores con su voto y con su voz. Sí. Porque si no contara con su voto y con su voz, pierde el empate que hay hoy día en el Congreso. Uh-huh. Y ahí está la clave. Lo que dijo Danilo Herrera ayer en la mañana en turno. Y no lo dijo solamente acá. Lo dijo acá, dijo esto que estoy comentando, lo dijo acá, sino que también está el caso de Miguel Ángel Calisto, que también está con una situación que a él ya lo desaforaron como diputado, que ahora lo van a desaforar como senador, es lo que al menos se especula justamente por un caso que está atravesando en Aysén. Y recordemos que Calisto, al ser cercano a demócratas, también es parte del oficialismo y probablemente se esperaba también su voto a favor. Entonces serían 2 votos menos en la medida que haya desafuero y eventual formalización en el Senado. Y la oposición tendría mayoría en el Senado. Pese a todo, pese a todas las vueltas que se han ido dando respecto a esto, es complicado. Lo último es que, comentando también cómo sigue el trámite de la mega reforma, ayer empezó la conversación en la Comisión de Medio Ambiente. Esto se debería votar el lunes en la Comisión de Medio Ambiente. Posteriormente, durante la tarde, debiese pasar a trabajo y votarse en trabajo. Y la conversación el martes pasa a la sala de la Cámara de Diputados. Y lo que dicen que es la estrategia, y lo dice también Danilo Herrera, lo dijo ayer en el programa, un programa que viene a generar noticias. Sí, el programa Provócame, que provoca harta gente. Sí, tenemos el video y la reacción del presidente de la Comisión de Hacienda, Agustín Romero versus Danilo Herrera. Veamos qué dijo.
el gobierno ingresa sus indicaciones sustitutivas, pero la oposición respondió a ese golpe de vuelta. Respondió metiendo indicaciones, ya no que cambien el artículo original, porque ese artículo original iba a morir cuando se aprobara la indicación sustitutiva del gobierno, sino que crearon artículos nuevos. Estos artículos nuevos que durante la jornada de hoy, a las 5:20, fueron rechazados todos en un paquete, pero lo importante es que hayan sido rechazados y no declarados inadmisibles es que los van a volver a ingresar a la sala el próximo martes. Solo para el dato latero. Perdón por ponerme muy latero. No, pero, nada latero. Nada. entonces, llega el tsunami de indicaciones. Ya, veamos lo que comentó porque el diputado Agustín Romero fue el que compartió este video. Sí, po. Y Y puso- puso un comentario. Sí, pues veamos qué dijo. Ahí está en la pantalla que hace referencia a algo que igual nosotros hemos conversado, que es este término Ahí está, del mira. tsunami y la reconstrucción. Miren la trampa que hace Romero. Romero dice, mientras miles de chilenos esperan empleo y oportunidades, los mismos de siempre siguen organizando tsunamis. ¿Se entiende lo que hemos hablado? Para hacer fracasar la reconstrucción de Chile. No se lo vamos a permitir, bandera chilena. Todo mi apoyo de la mesa de la Cámara para defender la democracia. Cuestión que no es así, necesariamente. Esto es otro básicamente contexto, lo- pero sigue usando el término reconstrucción y tsunami y ocupa la metodología de poder interpretar palabras en estos contextos. Exactamente, y de hecho, básicamente lo que está diciendo también Agustín Romero es que Danilo Herrera lo que está anunciando es un segundo tsunami, o la segunda ola del tsunami, que el día martes serían reingresadas las distintas indicaciones que se hicieron, ya no solamente en la Comisión de Hacienda, sino que ahora lo debatirían en la sala. Y eso, dice, fue una ventaja justamente de que no se declararan inadmisibles las indicaciones, sino que más bien se rechazaran. Una cuestión técnica, pero que deja a Danilo Herrera como el nuevo Jaime Araya, o el Jaime Araya de esta semana. Sí, el premio Jaime Araya. A mí me dio mucha risa el otro día, estábamos hablando acá con Darío también, y un amigo me comentó a propósito de la polémica de Provócame, me decía, 32 minutos, un caballero. Provócame, ordinario. Vean estas cosas. Oye, hay algo chico, te quiero decir. Danilo Herrera se ve muy bien con el bigote. Acá mucha gente del chat dice que no sé qué, lo han hueveado acá. Perdón por el garabato, protección al horario del menor, pero se ve bien, se ve guapísimo. Y ayer Dicen te que- vi con la pan, amigos de Bart. Eso Dicen- nomás te voy a decir. Dicen que lo que se viene ahora con Danilo son las patillas. Ah, eso hace y, patilla. y va a conectar el ¿Va a bigote ser con la patilla. No. ¿Elvis Presley? No, una cosa como... Es más redneck igual eso. Más re- Pero parece más Ned Flanders, digamos. Así Tiene es. un Es look- igual. Es igual a Ned. Oye, gracias a todos los que nos están viendo. Tenemos a continuación una mesaza. Agradecemos a nuestro gran rey del facto por estar en este intermedio de noticias. Gracias. Nos vemos, que estén bien. Feliz fin de...